Si te parece, Ana, vamos a hablar un poquito del temario. Estamos haciendo de Ujú, más importante a menos. El temario es ujú, importante, pero para mí muy, el ujú, mayor filtro es el supuesto práctico, pero al tema, obviamente, pues hay totalmente. que hacer un gran documento, Ujú. pues eso, un gran temario. Entonces te quería preguntar Ujú. directamente, ¿tú cómo lo hiciste y cómo recomiendas, pues, mejorar ese temario, ¿no? De oposiciones de primaria en Andalucía para sonar más auténtica y para que cumpla convocatoria, pero también que se lleven un trocito de ti. Pues mira, os voy a decir 7 claves que yo llevé a cabo para mejorar mi temario. Pero claro, yo tenía el temario base que te da la academia y ahora yo pues quería llevarlo a mi terreno. Entonces, ¿qué hice yo? Lo primero, introducciones llamativas y cercanas, no para mí, sino para el tribunal. Voy a intentar ponerme en la mentalidad de que no me va a tocar a lo mejor un tribunal de 27 años. A lo mejor me toca un tribunal que tiene más edad y que no piensa como ahora los profesores de ahora. ¿Vale? Entonces, sino que a lo mejor un poquito más clásico. Entonces, voy a intentar ser llamativa, pero adaptándome a todo tipo de profesores, de docentes. Porque al fin y al cabo el tribunal son docentes. Que no es que. Entonces, por ejemplo, en el tema 4 de atención a la diversidad, am, puse a modo de frase introductoria nombre de diferentes personas famosas que yo consideraba que todo el mundo podía conocer. Por ejemplo, Bill Gates. Yo creo que mm, todos los rangos de edades puede sonarle quién es Bill Gates. Y yo ponía qué dificultad tenían ellos, qué necesidades tenían ellos. No sé si Bill Gates era TDAH, ahora mismo no me acuerdo, pero ponía qué dificultad, qué necesidad educativa tenía cada famoso y al final reflexionaba con que ellos no han permitido que esas dificultades sean una barrera para conseguir lo que se proponían en la vida, ¿vale? Entonces yo partía de eso, que me parecía diferente y motivador, pero intentando que llegase a todo rango de edad de tribunal, ¿vale? Entonces, yo a raíz de eso ya, pues me introducía para el tema de atención a la diversidad, que es el tema 4. ¿Vale? Has dicho, Entonces, has dicho una clave, perdona que te corte, Ana, pero has sí, dicho sí, una claro. clave que creo que es la más importante en una oposición de educación, que tú la introducción, los ejemplos, las explicaciones, las definiciones, todo lo que hagas, no lo haces para ti. Y Exacto, como el cliente ideal, ¿no? Que se suele llamar, no eres tú. O sea, tú eres exacto. tú, pero tienes un Sería muy tribunal fácil. que lo más seguro no entienda metodologías activas, que lo Ujú. más seguro no sepa aplicar bien la evaluación formativa, que lo más seguro no compre una propuesta muy rimbombante. Te puedes encontrar de todo y también te puedes encontrar Efectivamente. el que sea experto en metodologías activas. Entonces, Ujú, tu discurso tiene que estar muy pulido, tu ujú. introducción tiene que casar con ellos, tampoco tienes que entrar en polarizaciones de, ay, qué mal la enseñanza tradicional, es que de nada sirve el examen. Exacto. Cuidado, porque puedes tener dos o tres miembros que lleven a cabo. Entonces, tú le tienes que dar Exacto. razones con buenas explicaciones. Ujú. Rápidamente te cuento que tengo una gran noticia. Hemos abierto las plazas de la preparación 2026-2027. Si quieres entender cómo preparamos, cómo te acompañamos para que consigas la plaza en tiempo récord, en el comentario fijado puedes recibir información sin compromiso. Te enviaremos, de hecho, nuestro dossier en exclusiva donde verás cómo preparamos el tema, cómo hacemos que estudies mejor, cómo preparamos la exposición, la programación, los supuestos prácticos, las clases cómo son tremendamente prácticas, cómo si curras nosotros trabajamos, la cantidad de simulacros y supuestos prácticos que vas a hacer y lo más importante, los modelos resueltos que vas a encontrar tanto de supuestos como de programación y como de exposición. Así que en el comentario fijado lo tienes todo. Si reservas ya tu plaza de primaria o infantil, te tengo que decir que te ahorras la matrícula de 75 euros. Efectivamente, efectivamente. Ten en cuenta eso, los diferentes pensamientos que pueden tener. Entonces, esa es una de las claves para mí. Una introducción potente. De hecho, yo donde más tiempo dedicaba a la hora de modificar los temas, sin lugar a dudas, eran las introducciones. Vamos, me llevé una eternidad para poner cada introducción de cada tema. Siempre llevaba a cabo la misma estructura. Primero, una frase célebre o algo introductorio, tipo lo que acabo de decir del tema 4, una frase así, ¿vale? Una parte introductoria potente. Luego decía por qué el tema es importante en el sistema educativo y ahí me basaba en un autor
y en una ley estatal o autonómica. Luego explicaba por qué mi tema que he escogido es actual y me basaba también en un autor y en una ley y siempre utilizaba ley estatal, ley autonómica, siempre en todas las introducciones porque eso era, en 2025 fue uno de los criterios de calificación del tribunal, tenía que haber una autonómica y una estatal en la introducción. Entonces yo explicaba eso y ya luego hacía el enlace este de ir mencionando cada apartado y ya me metía pues en el primer apartado, pero siempre tenía la misma estructura. Y para la actualidad, para yo decir por qué mi tema era actual, siempre intentaba meter ahí, que era un 2 por uno, metía una noticia actual, a ser posible de ese mismo año, que me contase un problema real relacionado con la temática del tema. Por ejemplo, en los temas de mates siempre ponía lo mismo, en la parte de actualidad. Ponía que hoy en día en España pues hay muy pocos alumnos que se matriculen en materias STEM. Y yo a lo largo de mi tema iba a intentar dar propuestas para aportar mi granito de arena a ese problema real en España. ¿Vale? Entonces yo cogía esa noticia y para hacer la bibliografía la hacía a modo de webgrafía porque cogía un periódico online. Entonces ahí pues me quitaba ya la, la webgrafía, ya ponía a una webgrafía, que para mí lo ideal es poner siempre una en todos los temas. Entonces ya siempre ahí tenía ya el check en webgrafía y metía esa parte de actualidad de por qué mi tema es tan actual. Entonces eso, la primera clave, introducciones potentes. Luego también, segunda clave, también relacionada con la introducción, bueno, eso ya lo he dicho en la primera parte, lo de la normativa andaluza y estatal, súper importante. Luego, tercera clave, relacionar la introducción con la conclusión. No, no es un requisito, ni mucho menos, esto es muy personal, pero a mí me gustaba hacerlo para que cuando terminasen de leer viesen que mm, todo mi tema tenía un sentido. Mm, que yo cuando empezaba, que yo cuando acabo, quiero resolver ese problema que yo planteé al principio del tema. ¿Vale? Entonces yo en la conclusión, bueno, resumía brevemente lo que había tratado a lo largo del tema y decía que mediante el estudio de este tema se ve más claro, o bueno, en el caso del problema de las STEM, que a lo largo de este tema se han visto una serie de propuestas didácticas que pretenden aportar ese granito de arena al problema mencionado en la introducción y lo volví a repetir para que, por si se había olvidado ya. Entonces yo relacionaba esa introducción con la conclusión para que tuviese pues eso, un sentido, a modo de que cuando yo abro mi tema y cuando lo cierro, pues que se una todo. Sí, Y es lo luego, que al final es lo que ujú, hace también, si te fijas, en las charlas TED, que empiezan ujú, con algo muy llamativo y recogen esa idea al final, como que solucionan el problema que han ajá, planteado al ajá, principio. ujú, Entonces es una forma de decirle al tribunal, oye, estoy cuidando los detalles, que le estoy dando exacto, esa retórica exacto. que puede sonar Ujú. diferente al resto de opositores. Y que te vean implicado. O sea, yo estoy implicada en solucionar problemas reales, que al Mm, fin y al cabo, lo que le pedimos a nuestro alumnado, lo que se nos pide que enseñemos a nuestro alumnado es a saber vivir e implicarse en el mundo en el que viven. sí, Entonces, voy a enseñar a mi alumnado dando ejemplos. Yo voy a implicarme en el mundo en el que vivo, intentando solucionar problemas reales sobre educación. Y a través de mi tema, una vez tú te has leído mi tema, mm, has podido comprender un poquito más de qué manera se puede uno implicar en la solución de ese problema. Algo así, por ahí van los tiros. O al menos por ahí pretendía yo que fueran los tiros. no, y fue bien, y fue bien. Sigue, sigue. Em, Eso, vale. Luego, la cuarta clave, la bibliografía bien hecha a lo largo del tema. Para mí, ¿que es una bibliografía bien hecha? Que yo, si menciono un autor a lo largo de mi tema, tiene que estar sí o sí en la bibliografía. Porque no sé, yo he visto temas que veía autores y luego no estaban en la bibliografía. Ya.
¿sabes? Entonces, yo creo que eso puede quitar un poquito mm, de profesionalidad, por así decirlo, quita como, no importancia, sino formalidad a tu Sí, sí, documento, ¿verdad? no da coherencia, sí, tal cual. Claro, entonces yo veía a lo mejor temas de amigas mías y les decía, pero si tú mencionas a Mora, ponle el año entre paréntesis y luego en la bibliografía tiene que aparecer Mora, 2017, por las normas APA, bien puesto, ¿vale? Entonces, parece una tontería, pero mm, al final es un aspecto también, un pequeñito detalle, pero que todo suma. Entre el pequeñito detalle es como uno se marca la diferencia ante los demás. Entonces también para mí era un súper importante. Dediqué mucho tiempo también a eso, que estuviese muy coherente la bibliografía con mis autores. Luego, a lo largo del tema, poner ejemplos reales que yo puedo hacer en el aula, siempre que dé cabida a hacerlo, no, que no quede ahí metido con calzador, sino que si es un tema susceptible a yo poner ejemplos, pues los pongo. Y cómo lo puedo llevar a cabo en mi aula. Los de matemáticas, por ejemplo, de geometría, pues había muchas maneras de poner ejemplitos guay, que era un tema un poquito, o por lo menos a mí se me hacía un poquito pesado, y poniendo esos ejemplos, pues se hace un poquito más ameno Sí. y realista. Entonces, siempre que se puedan poner ejemplos reales del aula a lo largo del tema, pues mejor que mejor. Luego también, en el caso de Andalucía, pues ejemplos de Andalucía. Lugares de Andalucía, donde si estoy hablando, por ejemplo, el tema 9 que es del medio ambiente y tal, pues mencionar lugares andaluces, tradiciones andaluzas, em, cosas, siempre que lo mismo de antes, que dé cabida, que no quede muy con calzador. Entonces, siempre que pueda, pues ejemplitos de Andalucía. Y por último, meter siempre un apartado de situación de aprendizaje. Que yo haga una mini situación de aprendizaje, que se vea bien mi secuencia didáctica especialmente, que me ocupe nada, una carillita y media, donde yo le explique al tribunal cómo todo lo que le he contado en el tema lo puedo traspasar a mi aula, que vean que mi tema no es solo teórico, sino que también es súper práctico. Entonces ahí ya pues cierras el tema de maravilla y luego ya pues con tu conclusión y tu bibliografía, pero siempre intentando esa situación de aprendizaje cortita con las fases de Séneca y, y que se vea bien reflejado pues que puedes llevar a lo práctico todo lo que has contado de manera teórica. Y estas serían las 7 claves para mí que me funcionaron muy bien en la redacción de mis temas.